Vemos algunos ejemplos de el pasado simple con verbos regulares. I stayed at home last week. I didn't go on vacation. Me quedé en casa la semana pasada, no fui de vacaciones. Para hacer el pasado de un verbo regular, solamente podemos agregar ed. Por ejemplo aquí, en este caso está sin conjugar. I stay at home on weekends. Me quedo en casa los fines de semana. O I study Spanish. Yo estudio español. Si yo quisiera transformar estos verbos, pasarlos a pasado, conjugarlos en pasado, haría lo siguiente. Ponemos I stay más ed at home last week. Me quedé en casa la semana pasada. O yo estudiaba español. Como verán, agregamos ed con la mayoría de los verbos, cuando yo agrego ed. Como ven, el verbo study no solamente agrega ed, sino que cambia. Cuando termina con y, sustituyo la y con la i latina y agrego ed. Cuando el verbo termina en e, como el verbo arrive, llegar, directamente le ponemos la d. No hay necesidad de poner ed otra vez. Y con el resto de los verbos le agrego ed. Worked, arrived, studied. Para hacer la forma negativa, vamos a agregar did not o la contracción didn't antes del verbo, el cual va a perder la conjugación. Para hacer preguntas, yo voy a usar el auxiliar did, que me indica que estoy hablando de pasado, pero no tiene ningún significado. Y lo voy a usar en este lugar. Auxiliar, did, sujeto de la oración y el verbo sin conjugar. Noten que cuando yo uso didn't o cuando uso did en una pregunta, el verbo pierde la conjugación. O sea que solamente vamos a usar el ed al final cuando estoy afirmando en pasado. Es importante notar que cuando hablamos de verbos regulares, todos agregan ed. Pero cuando tenemos algunos verbos irregulares que no son comunes, ellos cambian totalmente y esta regla no aplica para ellos. Por ejemplo, el verbo go cambia totalmente y queda went. Más adelante veremos el pasado con verbos irregulares. Para contestar preguntas cuya respuesta es sí o no, ya sea corta o larga la respuesta, puedo usar didn't. Por ejemplo aquí, did you stay in a hotel? No, we didn't. O si no, también puedo decir no, we stayed with Sam's brother y hago una afirmación. Did Annie and Sam stay with you? Yes, they did. Or no, we all stayed with Sam's brother. Como verán, estas son afirmaciones. Y en este caso estamos usando la negación. No, we didn't. Como respuesta corta. Si yo quiero hacer preguntas que brinden más información, voy a usar las question words. Por ejemplo, what did you watch? Recuerden que las information questions son varias, como por ejemplo what, where, who, when, why, etc. Es importante ver el orden. Primero el information questions, después el auxiliar did, el sujeto y finalmente el verbo sin conjugar, es decir, sin ed en este caso. Cuando hacemos preguntas con what y con who, podemos hacerlo de dos formas. Como vimos recién, con la information question, el auxiliar, el sujeto de la oración, el sujeto de la pregunta y el verbo sin conjugar, o directamente podemos hacerlo así. Who talked to you? What started the problem? Eso es para who y what. Para hablar sobre un tiempo en el pasado, podemos usar expresiones con ago. Por ejemplo, when did you arrive in the USA? ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? On May 21st, almost a year ago. Hace casi un año atrás. When did he go to New York? 2 days ago. Hace 2 días atrás. When did they leave? Just a minute ago. Hace un minuto.